Sofi, gracias que me contaste. Vamos a comenzar. Segundo encuentro que, como hicimos el martes, va a ser genérico. Vamos a hablar de un capítulo que elegí. Y como esto parece que va a continuar, y tal vez tengamos varios encuentros, si van a estar de acuerdo después, podemos a partir de la semana que viene, 2 o 3 veces por semana, hacer un curso que empecemos Bereshit de cero para comenzar una lectura un poquito más ordenada y avanzar, o elegir así de algún capítulo o de algún tema y poder de alguna forma estudiar un rato de Torah. Yo elegí para hoy el capítulo 21 de Bereshit, del libro de Génesis. Es la lectura de la Torah que vemos, que escuchamos, que leemos el primer día de Rosh Hashanah. Yo la voy a compartir ahora en pantalla. Van a tener la posibilidad de verla allí, que espero que la puedan ver bien. Y si está bien a la vista, vamos a compartir este estudio. Por suerte ya somos 50 personas que estamos compartiendo esta clase. Así que bueno, arrancamos. Yo no tengo a la vista el chat, ahora que puse este modo de pantalla. Me parece que lo voy a achicar un poco para que, por las dudas, tener el chat abierto. A ver. Ahí está. Vamos a dejar de compartir y volver a compartirlo. A ver. Bueno, sé que hay una forma de tener el chat también que la otra vez no pude hacer, pero ahora no se puede hacer. Vamos sin el chat a la vista. Bueno, capítulo 21, como les dije, primer mañana de Rosh Hashanah. Y Adonai rememoró a Sara como dijera, e hizo Adonai a Sara como hablara. Los que ya estudian Torah conmigo saben que recordar en la Torah tiene que ver con hacer algo con alguien. No es sentarse a pensar, no es algo para evocar en el corazón, es una memoria activa. Algo va a ocurrir con Sara. Ese recuerdo de Sara tiene que ver con algo que le va a pasar. Y concibió y dio a luz Sara para Abraham un hijo en su ancianidad, en el plazo que había dicho Elohim. Eso que iba a ocurrir con Sara es que finalmente, después de mucho tiempo, quizás ya fuera del tiempo adecuado, esperable, va a poder tener un hijo. Queda embarazada y ese hijo va a llegar en su ancianidad al tiempo que los enviados de Dios le habían avisado que iba a ocurrir. Cuando lo visitaron a Abraham, que él estaba en la tienda, en la puerta de su tienda, recibiendo a la gente que necesitaba en el desierto. Si recuerdan, es el capítulo 18. Ahí le habían prometido que esto iba a suceder y finalmente sucedió. Y llamó a Abraham, en el versículo 3, llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que dio a luz Sara para él, Itzhak. Y bueno, aquí tenemos un caso muy particular donde Abraham le coloca un nombre a su hijo y el texto no lo explica en este caso. Lo había explicado antes cuando tenía que ver con la reacción de Sara y de Abraham cuando escucharon que iba a tener un hijo. Pero la particularidad es que Itzhak, si bien viene de Tzhok, la raíz es risa, y tiene que ver con que Sara cuando escuchó que iba a tener un hijo se rió, nervios, vergüenza, ella era grande, si bien deseaba con todo su corazón, le parecía algo impensable. Itzhak también podemos leerlo en hebreo como un futuro, un tiempo futuro. Por lo tanto, estamos hablando de que Abraham y Sara están trayendo a luz, están dando a luz, están trayendo al mundo un hijo que les va a traer mucha alegría, mucha satisfacción, mucha risa. Por lo menos eso es lo que el nombre está indicando. Circuncidó a Abraham, esto en el versículo 4,
a Itzhak su hijo, siendo este de 8 días, como se lo había prescripto Elohim. Y cumpliendo rápidamente con sus mitzvot, como solía hacer Abraham, al 8º día, tal cual estuvo prescripto a partir del capítulo 17, cuando el mismo Abraham hizo su circuncisión, Abraham circuncida a Itzhak, hace el Brit Milá. Recuerden que el corazón de esta mitzvah está en la palabra Brit, no tiene que ver con un corte solamente, no tiene que ver con una marca, tiene que ver con un pacto que se hace en el lugar por el cual van a venir los hijos. Uno hace el Brit Milá con su hijo en ese sitio para que el día de mañana su hijo haga lo mismo con los suyos. Y eso pasa, ocurre. Esperen que me quieren decir algo. Ah, hay gente que no está entrando porque no lo estoy autorizando. Bueno, entonces vamos a... problema. Bueno, entiendo que ahora están todos admitidos y autorizados. ¿Esto es correcto? A ver. Ahí habilité el chat. Bueno, ahí me agradecen que los dejamos entrar. Bueno. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño resumen hasta aquí porque había bastantes personas que no habían entrado, que no podían ingresar porque faltaba un permiso. Así que bueno, vamos a resumir. Estaba contando el capítulo 21 de Bereshit, en donde Dios se acordó de Sara. Al hacerlo, Sara pudo cumplir su sueño, que era tener un hijo. Tuvo su hijo. Abraham le pone como nombre Itzhak, porque cuando Sara escuchó que iba a tener un hijo, tuvo esa actitud, se rió y por lo tanto quedó allí el nombre de este hijo, Itzhak, pero también en futuro, es decir, con la idea de que este hijo les traiga en el futuro mucha felicidad, mucho regocijo. Abraham cumplió la mitzvah, e hizo el Brit Milá, lo circuncidó, y a partir de allí, una vez que lo pudo circuncidar, hizo el Brit Milá. No solamente la circuncisión, sino que hizo el pacto. Y contaba, con esto terminaba lo que estábamos hablando al principio, que el Brit Milá se hace en el órgano sexual masculino porque un padre hace el Brit Milá con su hijo, esperando que su hijo el día de mañana haga lo mismo con el propio, o sea, con su nieto. Es decir, del lugar donde el hijo va a tener a su propio hijo, del lugar del cuerpo el hijo va a usar para tener un propio hijo, ya tiene un pacto para acordarse que tiene que introducir a su hijo en el mismo pacto. Es decir, que el judaísmo tiene una transmisión de generación en generación que nos obliga, que nos invita a que tengamos siempre esta predisposición a sumar a la próxima generación. Entonces vamos a ir al versículo 5. Era Abraham de 100 años de edad cuando le nació Itzhak, su hijo. 6. Y dijo Sara, hilaridad me ha causado Elohim. Todos cuanto lo oigan reirán conmigo. Y por supuesto que es un versículo bastante difícil de entender, porque por un lado el nombre Itzhak tenía que ver con regocijo y felicidad o con risa y burla. Tenía que ver con transformar a Sara en alguien de la cual la gente se va a reír, o era lo que Sara y Abraham
les iba a ocurrir por ver finalmente a su hijo que les traía tanta felicidad. Podría interpretarse de las dos maneras. En el versículo 7, y dijo, ¿quién hubiese dicho a Abraham, amamanta hijos Sara? Pues yo le he dado un hijo en su ancianidad. Quiero ir un poquito más rápido porque el corazón de nuestro encuentro hoy tiene que ver con lo que viene después. 8. Creció el niño y fue destetado, y dio a Abraham un gran banquete en el día del destete de Isaac. Acá dicen algunos rabinos que empieza a aparecer el problema por el cual después en el próximo capítulo Dios le va a pedir a Abraham que entregue a su hijo, y es que hizo un gran banquete, hizo una fiesta, y aparentemente no figura ningún agradecimiento a Dios. Todo fue alegría desde él hacia los suyos, pero no incluyó en ese espacio a Dios. Es una conjetura rabínica para explicar el próximo capítulo, pero tampoco nos vamos a detener en eso. 9. Vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, que había parido para Abraham, que se burlaba. Y acá empezamos con el encuentro de hoy más importante. Algo ocurre entre Ismael e Isaac, entre estos dos medios hermanos, ambos hijos de Abraham, que uno se burla o abusa sexualmente, según otra lectura de esta palabra en hebreo, de su hermano. Aquí ocurre algo que va a hacer que Sara y Agar vuelvan a enemistarse. La madre del chiquitito, Sara, va a odiar a la madre del grande por lo que su hijo le hace. Y acá empieza un conflicto. 10. Dijo Abraham, echa a esta esclava y a su hijo, pues no habrá de heredar el hijo de esta esclava junto con mi hijo, con Isaac. Y frente a ese conflicto, Sara lo resuelve apelando a su poder, a su autoridad. Habla con su marido y pide que Agar e Ismael sean expulsados de esa casa. Obviamente Abraham quedó atrapado allí entre estas dos mujeres. Esta cosa disgustó sumamente a Abraham por causa de su hijo, y entonces necesita aparecer Dios para poder poner un poco de orden. En el próximo versículo, el 12, empero Elohim dijo a Abraham, no te apenes por el niño ni por tu esclava. Todo lo que te dijere Sara habrás de cumplir, pues es por Isaac que tu descendencia portará tu nombre. Lo resuelve fácilmente Dios, prometiéndole que Agar y que Ismael iban a tener descendencia, que no iba a ser un problema, que no te pongas mal por eso, y que escuche y cumpla con lo que Sara le dijo. Esto es para todos aquellos que creen que la Torá es machista y que la mujer debe obedecer y escuchar a su marido. No es lo correcto acá. Dios le dice exactamente lo opuesto. Le dice a Abraham que escuche cada caso a lo que Sara le está pidiendo. Y también al hijo de la esclava lo convertiré en pueblo, pues tu descendencia es, y acá viene la promesa respecto a Ismael. Entonces Abraham, como hacía siempre, madrugó Abraham por la mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, se lo puso sobre sus hombros, y también al niño, y la despidió. Ella partió y se extravió en el desierto de Beersheba. Abraham tenía que expulsar a Agar. Ese fue el pedido de Dios. Escucha a Sara y hace lo que Sara te diga. Lo que no tenía que hacer Abraham es tan tacaño, tan escueto, tan corto con lo que le dio a Agar y a su hijo. ¿Por qué no lo envió con más bienes? ¿Por qué simplemente agua y pan? ¿Por qué no intentó darle más provisiones? Allí podemos empezar a entender que va a empezar a desarrollarse un problema por la poca preparación de Agar para irse de ese lugar. Y el texto dice que Agar además se extravió, se perdió. 15. Mas se agotó el agua del odre y dejó al niño bajo unos arbustos, lo echó.
Estamos aquí frente a un desenlace complicado, un momento difícil, en donde tenemos que ver cuál es la actitud de Agar. 16. Y fue y sentóse frente a él a distancia de un tiro de arco, pues ella pensó, no vea yo la muerte del niño. Sentóse pues enfrente, alzó su voz y lloró. Y empecemos a analizar aquí en detalle y en profundidad el texto. Estamos frente a una situación muy compleja. Una madre que tiene a un hijo que está a punto de morirse. Falta de agua y una situación muy desesperante. Y en esa situación, en ese lugar, en ese ámbito, esta madre elige no ver la muerte de su hijo. Se distanció, lo colocó en un lugar lejano, distancia de un tiro de arco, donde puede llegar una flecha tirada por un arco, y no quiso ver a su hijo. Y se sentó enfrente y lloró. ¿Me quieren decir algo más? Un segundo. Hay muchos fans, hay que autorizar. Yo había puesto que se autoricen todos. Y me estaba diciendo que nos vamos a quedar sin tiempo también. Uy, ¿dónde está? Vamos a dejar de compartir. Bueno. Ok. Ahí dimos la autorización para que más gente pueda participar. Les contaba que teníamos allí un problema y era la actitud de Agar de esconder a su hijo, de no verlo, y desde allí se puso a llorar. Y con esto me quería detener, y esto para mí tal vez sea lo más importante del espacio para compartir hoy. Volví a poner el texto en pantalla. ¿Qué pasó acá con Agar? ¿Qué hizo? ¿Por qué hizo esto? ¿Qué es lo que de alguna manera, de alguna forma, está diciéndonos el texto o enseñándonos en la vida? Lo primero que les quiero mostrar es cómo sigue el próximo versículo. Mas Elohim oyó el clamor del niño. Si la que lloraba era ella, ¿por qué no la escuchó a ella? Ella sentóse pues enfrente, dice el 16, alzó su voz y lloró. Y el 17, mas Elohim oyó el clamor del niño. El llanto de ella no fue escuchado porque es el llanto de alguien que se victimiza. Lo que está haciendo Agar es poniéndose en el lugar de víctima. Y eso es lo que Dios no escucha. En cambio, el niño, que es una víctima, y es un llanto de un niño que quiere un futuro, que quiere crecer, que quiere esperanza, sí es un llanto que oye. Agar eligió un camino que a veces parece el más fácil, pero es el que menos produce, que es el de la victimización. ¿Y cómo sé que Agar se victimizó? ¿Cómo puedo saber que esa fue la actitud de ella? Bueno, lo podemos saber porque la Torá nos cuenta en el capítulo 16, y lo tienen ustedes ahora de vuelta en pantalla, ese nuevo capítulo, la historia de Agar, que ya fue expulsada, ya se había escapado al desierto cuando quedó ella embarazada, y se fue, si leen el capítulo 16, no lo quiero leer todo para no perder el tiempo, pero Agar se fue. Lo vamos a leer rápidamente. Empero Sarai, esposa de Abraham, no había parido para él, mas ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham, he aquí que ahora Adonai me ha impedido parir. Cohabita ahora con mi sierva para que ella me dé un hijo. Entonces Abraham tuvo un hijo con Agar, la embarazó, y entonces vamos al 6, y dijo Abraham a Sarai, he aquí tu sierva, está en tus manos, haz a ella lo bueno ante tus ojos. La afligió Sara y ésta huyó de ante ella. Agar se escapó al desierto, estamos hablando mucho antes del anterior. La encontró el enviado de Adonai a la vera del manantial de agua en el desierto, a la vera del manantial que está en el camino sur. Agar conocía el desierto,
Agar sabía dónde había agua, ya una vez había ido ahí, y acá, en este caso, prefirió victimizarse. Podía haber encontrado ese agua, ella conocía ese camino, pero estaba tan angustiada, tan preocupada y tan temerosa que no logró hacerlo. Por lo tanto, tenemos allí nuevamente una situación que hace o que nos muestra, que nos enseña, que nos permite entender que nunca el camino frente al problema es hacerte la víctima. Que Dios no escucha ese llanto, que escucha el llanto de aquel que está desesperado como el niño, pero llora porque quiere seguir adelante, sí. Si te sentás y la salida está en tus manos, si vos podrías hacerlo por vos mismo y no lo haces, ese es el llanto que no se escucha. El llanto que sí escucha es el llanto de aquel que quiere vivir y apuesta a vivir y hace todo lo que está a su alcance para lograrlo. Y ese es quizás uno de los mensajes que este texto tiene para nosotros, para compartir en estos días tan complejos. Por supuesto que si uno continúa avanzando en el relato, en este caso, cuando Elohim oyó el clamor del niño y llamó al enviado de Elohim a llegar desde el cielo y le dijo: ¿qué te ocurre, Agar? No temas, pues Elohim ha escuchado el clamor del niño, no a vos, en el lugar donde está. Levántate, alza al niño y hácele con tu mano, pues en pueblo grande lo habré de convertir. Y acá viene quizás lo mejor del relato, la perla más linda que tiene la Torá. Cuando acá, en este capítulo, por supuesto, cuando el texto dice: levántate, alza al niño, en hebreo no dice eso. El texto en hebreo dice algo poquito diferente. Se los voy a leer. El texto en hebreo, ya les digo exactamente lo que dice. El texto en hebreo dice: Kumi, levántate, Seietanar, toma al joven, ve ahaziki et yadej. El texto nos dice, quiero volver a ustedes en la pantalla, porque salí un ratito. Acá estoy. El texto nos dice: toma al niño y cuando lo agarres, fortalecete vos. No dice cuando agarres al niño, levantalo, fortalecete vos. Cuando te sentís víctima, cuando te sentís abatido, cuando estás sin fuerza, cuando crees que nada podés hacer porque estás atrapado, tenés que buscar a alguien a quien ayudar, de quien ocuparte, y cuando hagas eso, te vas a fortalecer vos. El texto le está pidiendo, la Torá le está pidiendo a Agar, la Torá nos pide a todos nosotros que hagamos eso. Que ayudemos a otro, que salgamos del foco, que no pensemos solamente en nosotros. Y al hacerlo, logremos fortalecernos nosotros. No tenemos que pensar solo en nosotros. Me parece que se nos está cortando la transmisión. Creo que no vamos a poder seguir. Vamos a probar, pero... hasta que nos corten, tenía ganas de compartir este texto, donde todos en estos días, en estos momentos, necesitamos fortalecernos, necesitamos entender que no nos va a servir de nada sentirnos víctimas y pensar por qué justo en esta fecha, por qué justo cuando yo tenía tal plano, por qué yo quería hacer tal otra cosa, y tenemos que pensar cómo hacer para seguir adelante, tratando de ponernos fuera del eje, nosotros mismos, y pensar